Hola, muy buenas noches para todos. Quiero felicitarte por estar aquí conectado en nuestra transmisión en vivo a través de nuestra aplicación o nuestra página web. Si de pronto tú no has descargado la aplicación de nuestra iglesia, Reyes y Sacerdotes, te invito a que la busques en App Store o en Google Play. Está disponible para todos los dispositivos. También te quiero invitar a algo muy puntual, y es a que primero nos digas con quién o con cuántas personas nos estás viendo desde tu dispositivo y desde qué lugar estás viéndonos. Y la última invitación es la siguiente: a que vayas a nuestro canal de YouTube y te suscribas al canal, actives la campana para que cuando subamos videos, para que cuando subamos mensajes como este que pronto va a ser subido, tú puedas repetirlo nuevamente, porque seguramente Dios va a hablar verdades bíblicas a tu corazón y tú necesitas repetirlas. Quiero también decirles a todos ustedes que estoy muy contento porque hoy estamos en la tercera parte de esta serie, Más que un lugar. Y estoy seguro que Dios quiere hablar a tu vida y a tu corazón, así que por eso te invito a que te concentres, a que quites toda distracción en este momento de ti, de tu vida. Si estás en tu casa, si estás con alguien, dígale: no me hables. Van a ser 20 minutos, pero por favor permíteme concentrarme. Y ¿qué tal si ya iniciamos? Esto es RIS Online. Antes de iniciar este mensaje, quiero anunciarte algo, y es que hoy es un día de retos. Así es. Por eso, para que tú estés pendiente apuntando esos retos, te invito a que en este momento tomes tu iPad, tu iPhone, tu Android, lo que tengas en tu mano, para que vayas en un momentico y tomes una hoja y un papel, porque no quiero que te salgas de la transmisión en vivo, solamente quiero que anotes aquellos retos a los que Dios te está animando a través de este mensaje. Sé muy obediente, porque seguramente van a haber retos que van a tocar tu corazón. Mientras estás aquí conectado en este momento, te puedes dar cuenta de algo, y es porque tantas personas se conectan con nosotros, hacen parte de este movimiento, de esta iglesia llamada Reyes y Sacerdotes, y es porque estas personas precisamente entendieron que este lugar no es un lugar, es más que un lugar, es un movimiento. De eso hablamos la primera semana de esta serie. Hablamos acerca de que la iglesia se percibe hoy de una manera muy distinta a cómo se percibía la iglesia en el primer siglo. En el primer siglo la gente tenía muy claro que la iglesia no eran unas paredes, no era un lugar con un techo donde se hacía una liturgia y se hacían unos procedimientos religiosos, y se tenía que vestir de cierta forma y se tenían que decir ciertas palabras, todas endulzadas. No, ellos entendían que estaban allí para predicar y para llevar ese mensaje de salvación, el único mensaje que trae salvación, el mensaje de Jesús. ¿Y cómo lo hacían? A través del poder del Espíritu Santo, que solamente llegaba a la vida de ellos cuando ellos creían en el nombre de Jesús. Y ese día hablamos acerca de un reto, y el reto era el siguiente, y era que anotaras, que vieras aquello en lo que el Señor te estaba animando a ti, para que tú hicieses parte de este movimiento llamado Reyes y Sacerdotes. Ahora bien, hubo una persona que también entendió muy bien de qué se trataba la iglesia y entendió perfectamente que la iglesia no era un lugar. Este hombre era una persona que era muy cercana a los apóstoles. No fue un apóstol de Jesús, pero sí lo conoció y sí fue un discípulo de él. Él logró testificar y logró atestiguar aquello que la palabra de Dios data, y lo escribió en uno de los libros que hoy engalanan la palabra de Dios, que es el libro de Hechos. El libro de Hechos fue escrito por un hombre llamado Lucas. Sí, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Este hombre de profesión era un médico y fue el médico personal del apóstol Pablo, aquel que escribió la gran mayoría de las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Este hombre
narra en el libro de los Hechos capítulo 3 que un día él se encontraba con el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y un hombre que había nacido lisiado de los pies, es decir, tenía los pies defectuosos desde el vientre de su madre, estaba en la puerta del templo pidiendo limosnas. Así que en ese momento el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a este hombre lisiado: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre empezó a andar y empezó a correr y a dar gloria a Dios y a darle gloria a Jesús por lo que estaba sucediendo. Así que mucha gente habló acerca de eso porque era un hombre que llevaba toda su vida pidiendo afuera del templo. No era algo nuevo lo que estaba sucediendo. Esta gente había visto a este hombre lisiado durante muchísimos años pidiendo limosna, puesto que no podía trabajar, no podía hacer nada por la condición que tenía de nacimiento en sus pies. Ahora bien, ellos empezaron a predicar en el nombre de Jesús, a predicar el plan de salvación que Dios había provisto a nosotros los seres humanos, a nosotros los hombres y las mujeres, por tener y creer en Jesús, aquel que Dios le había dado honra y honor y hoy está a la diestra del Padre. Precisamente fue ese mensaje el que enojó muchísimo a las autoridades de aquel tiempo. Y resulta que ellos tomaron presos, los apresaron, tanto al apóstol Pedro como al apóstol Juan, y los llevaron delante de las autoridades romanas. Aquellos hombres líderes del templo, los hombres líderes de los religiosos de esa época eran Anás y Caifás. Estos dos hombres le rendían o le daban cuentas al Imperio Romano, pues era el Imperio Romano quien los había nombrado a ellos como autoridades del templo. Todo eso está en el libro de Hechos, capítulo 3, por si usted lo quiere buscar. Ahora bien, después de que ellos están presos y han sido duramente azotados y golpeados, ellos oraron de una forma distinta. Y precisamente de la oración, que fue lo que hablamos la semana pasada con mi gran amigo Felipe, que estuvo aquí compartiendo con ustedes el mensaje, pues bueno, esa oración fue una oración diferente. Pues las personas en la iglesia primitiva entendían que la iglesia como tal no eran unas paredes, no era un lugar, era un movimiento. Así que ellos no oraban la oración de la oveja perdida. Y quizás yo me imagino que tú no sabrás cuál es la oración de la oveja perdida, pero normalmente una oveja siempre está con el me. Me imagino que tú lo has escuchado. Y normalmente entonces nosotros los cristianos tenemos la oración de la oveja perdida, que es decirle al Señor: dame, ayúdame, arréglame la vida. Y todo el tiempo es me, pero nosotros no oramos por algo diferente, que es lo que realmente honra al Señor que nosotros hagamos. Recuerden que hoy es un día de retos. Y uno de esos retos es orar de manera diferente. Así que si tú estás tomando apuntes, entonces apunta en tu libreta: primer reto, debo orar de manera diferente. Estos hombres, mientras estaban presos, mientras habían sido azotados, ellos estaban en una cárcel romana. Ellos no estaban de picnic en ese lugar, ellos no estaban con piña colada en sus manos. Quizás pasaron hambre y pasaron mucha sed y ya los habían azotado. Entonces ellos empezaron a orar. Y empezaron a orar por algo que es totalmente ilógico para muchos, y es orar por valor, para testificar a esas personas acerca de lo que han llegado a ver y a creer. Oraron por las personas para que esas personas que estaban alrededor de ellos también pudiesen ser testigos y pudiesen ver la obra de Jesús a través del Espíritu Santo. Nuestras oraciones muestran si estamos en el camino o nos hemos desviado de él. Dios quiere que nuestras oraciones sean totalmente apartadas de lo tradicional. No más oraciones de la oveja perdida. En ese mismo libro,
en el capítulo 4, vemos cómo ellos terminan narrando su historia y cómo terminan haciendo que la iglesia crezca, pues ese tipo de testimonios de cómo Dios les había dado poder y autoridad para compartir el mensaje de salvación, compartir con vehemencia y con intención acerca del plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Entonces eso hacía que la iglesia abandonara esa secta en la que estaban, en esa iglesia de religión, en esa iglesia de tradiciones, y se uniesen hacia los cristianos. Por ende, los líderes de la iglesia tradicional no querían eso, y cuando vieron al apóstol Pedro y al apóstol Juan nuevamente predicando en la puerta del templo, se enojaron muchísimo y empezaron a meterles miedo, a hablarles con mucha autoridad y a hablar con las autoridades del momento, con los soldados romanos, para que apresaran y buscaran a todos aquellos seguidores de Jesús. Por ende, ellos empezaron a ver que la iglesia crecía, que la iglesia se empezaba a llenar, la iglesia de Jesús abandonaba la religión, la tradición, y empezaban a buscar eso nuevo que Dios había traído a sus vidas, y se volvían gente con un nuevo carácter. Ellos veían gente que ahora tenían pasión y tenían una alegría de vivir. Ellos veían gente dadivosa, ellos veían gente que no era envidiosa ni era egoísta. De hecho, la Biblia dice que cuando se unían a la iglesia de Cristo, lo que hacían era que vendían todas sus cosas y las colocaban en una bolsa común para que ninguno de la iglesia pasase necesidades. Eso fue una práctica muy bonita que se realizó en la iglesia primitiva, en sus primeros pasos. Así que podemos dar cuenta que esta gente no era una gente envidiosa, ni era una gente que estaba viendo qué tenía el de al lado y qué no tenía yo, sino que se habían llenado de un nuevo aire, de unas nuevas ganas de vivir, que ahorita solamente estaban concentrados en cumplir el propósito de Dios, en hablarle a otros acerca de lo que Jesús había hecho en sus vidas y compartir ese amor que ellos habían recibido de Jesús con otras personas. Ya no eran oraciones de oveja perdida, ya no oraban por sus cosas solamente, sino que se preocupaban también por otras personas. Pero hoy en día vemos que esas cosas como que han menguado. Vemos que quizás muchas personas ya han vuelto a pensar en sí mismos, y cuando vienen a buscar al Señor, vienen buscando únicamente al Dios bombero, al Dios que le apague los incendios. Solamente necesito, Dios, que me arregles el problema y yo ya no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar, no vuelvo a tener una relación contigo, porque lo que me interesa a mí es que me soluciones este inconveniente que tengo en el momento. Y Dios no quiere una relación momentánea contigo. Dios quiere una relación contigo para toda la vida. Y esa relación solamente se consigue a través de Jesús y su Espíritu Santo, que es Dios mismo aquí en la tierra. Por eso hoy vemos gente llena de miedo. Gente llena de miedo a perder lo que tiene en este momento. Gente llena de miedo a tratar de encajar en lo que hoy se ve como común, en seguir la corriente de la mayoría. Pero recuerda que los únicos peces que se dejan llevar por la corriente son los peces muertos. Por eso nosotros no debemos tener miedo, pero quizás el mayor miedo que podemos ver en esta generación es el miedo a ser rechazados, a ser excluidos quizás por su familia, a ser excluidos por algunos de sus amigos, algunos de sus allegados, porque quizás este nuevo amor por Jesús, este nuevo amor por saber que Jesús pudo haber escogido a cualquier otro, pero te escogió a ti y me escogió a mí. Quizás yo muchas veces me pregunto, ¿por qué yo? Si hay tantos. Pero ya luego le preguntaré cuando esté con Él en el cielo y me permita verlo cara a cara, como la Biblia promete que lo voy a hacer. Y como tú, si obedeces y permites que el Señor te llene con su Santo Espíritu, seguramente también te llenará de poder
para echar fuera este miedo, ese espíritu de error, y te ayude a ver la vida de una forma diferente y quite ese miedo de ser rechazado o de ser excluido. Hubo un momento donde la iglesia realmente estaba preocupada por llevar a otros el mensaje de salvación, pues se preocupaban de una forma sincera por otras personas cuando llegase el día del juicio. La palabra habla claramente que todos vamos a tener que rendir cuentas de nuestras acciones ante el tribunal de Cristo, que vamos a tener que rendir cuentas ante Dios, que aquellas personas que no hayan creído el mensaje de Jesús no van a ser salvos, y que estas personas tendrán que ir al fuego eterno, a donde la llama no cesa, a donde habrá lloro y crujir de dientes. Y esta no es otra cosa que el infierno, porque la iglesia primitiva era muy consciente que el infierno es real. Ellos en ese momento les traían los enfermos para que oraran por ellos, y así como este hombre que estaba lisiado, ellos oraban por los enfermos, pero no oraban solamente para que fueran sanos, sino para que reconocieran, y los sanaban era para que reconocieran el poder que hay en Jesús. Y quizás tú has tenido la oportunidad de conocer a alguien apasionado por Jesús, quizás tú has tenido la oportunidad de ver a alguien que no ha sido necesario ni siquiera que ore o que haga una oración así adulcorada, sino solamente con que te tome la mano, solamente con un abrazo, y tú has sentido a Jesús allí hablándote y diciéndote a ti: tú me perteneces. Y Él quiere que ese amor no sea solamente por un momento, sino que quiere que sea por toda la eternidad. Por eso, ¿tú por qué estás orando? ¿Tú oras para que el mundo conozca de Jesús? ¿Tú oras por los enfermos para que los enfermos solamente se sanen? ¿O tú oras para que se sanen y así conozcan el poder que hay en el nombre de Jesús? ¿Oras para que a los jóvenes se les vaya la depresión y no vuelvan a sentir ese sentimiento de querer suicidarse? ¿O quieres orar para que estos jóvenes abandonen ese espíritu de suicidio, rechacen ese espíritu de suicidio y también conozcan el amor que hay en Jesús, el poder que hay en el nombre de Jesús? Hoy es un día de retos, y si eres creyente debes orar por algo más que el beneficio de los enfermos o de aquellos que tienen tendencia a la depresión. Debes orar por aquellos que hoy no conocen el poder que hay en el nombre de Jesús. Hoy debes orar por aquellos que no saben y no conocen quién es el Espíritu Santo, porque es una persona que quiere compartir con nosotros, que está aquí presente y que es el que hace toda la obra de Cristo en medio de nosotros, y hace que la iglesia crezca, y hace que tus oraciones sean con propósito y no sencillamente oraciones de oveja perdida. Por eso, con todo lo que ocurría en la iglesia primitiva, persecución, azotes, muertes, cómo los llevaban al Coliseo romano a hacer un espectáculo con leones para que los comieran, y a pesar de todo eso, la iglesia crecía y crecía y crecía. Y es curioso porque hoy el imperio romano como tal no existe, pero el nombre de Jesús está más fuerte que nunca. El poder del Espíritu Santo está vigente en medio de su iglesia, en aquellos que creemos. Y no solamente eso, seguimos predicando que hay un Jesús que quiere y te ama y te está buscando, porque quiere librarte de la llama que no cesa, del lloro y del crujir de dientes. Quiere librarte del juicio final en el infierno. Por eso hoy vamos a hablar acerca de esto que sucedió en el libro de los Hechos. Como les dije, cuando pasó esto con los apóstoles Pedro y Juan, esto provocó mucha envidia en Anás y Caifás, quienes rendían cuentas ante el César y el imperio romano del momento. Estos hombres metieron presos a Juan y a Pedro, pero resulta que la Biblia narra en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el 4 y el 5 del libro de los Hechos, que un ángel fue hasta donde ellos estaban presos y les abrió la reja. Y abrió la reja y permitió que ellos pasaran en medio de sus guardias, en medio de la guardia romana, y les permitió salir de la cárcel.
por en medio de ellos. Y no solamente eso, apenas ellos salieron de la cárcel, adivinen qué hicieron. Quizás muchos pensarán que ellos, lo que sucedió fue que se escondieron o empezaron a irse del país porque los estaban persiguiendo. No, ellos inmediatamente regresaron al templo a predicar acerca de Jesús, acerca del plan de salvación, sin temor. Ellos eran hombres atrevidos. Por eso este mensaje se llama hombres atrevidos. Y en ese momento, cuando los vieron nuevamente, ellos pensaron, bueno, ellos no estaban presos, ¿qué sucedió? Pero dígame, ¿quién se va a llenar de temor cuando tú ves que Dios está moviendo cielo y tierra para ir por ti y sacarte de cualquier situación, porque quiere que tú sigas conociendo, quiere que tú sigas hablando del nombre de Jesús? Por eso vamos a leer el capítulo 5 del libro de los Hechos en el versículo 27. Y aquí inicia el relato de este mensaje de hoy. Dice el versículo 27. Cuando los llevaron, porque nuevamente los llevaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Ahora han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre, ahora tan inocentes. Todos sabemos qué sucedió. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me gustaría que coloques esta frase allí en la caja de comentarios para que el anfitrión que está en este momento vea que tú estás pendiente de lo que estoy diciendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego Pedro inicia con un discurso elemental en la vida de cualquier persona que dice creer en el Señor. Y dijo lo siguiente: el Dios de nuestros antepasados, es decir, Jehová, Yahvé, aquel que se expresaba a través del tetragramatrón, que eran esas 4 vocales, JHWV, y se llamaba Jehová. Ese hombre, ese Dios se manifestó a nuestros antepasados y resucitó a Jesús, el mismo que ustedes colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y lo ha sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto nosotros somos testigos. Ellos compartieron con Jesús durante 3 años. Y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Es decir, que obedecer a Jesús es el primer paso para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Obviamente, al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos, dice la Biblia en el versículo 33 del libro de Hechos, capítulo 5. Y luego dice: entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley, a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Y luego le dijo a estas autoridades de ese lugar, de ese templo religioso, les dijo: varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Ya hacía algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se uniera a un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso ahora les digo: olvídense de estos hombres, déjenlos. Porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Si esto que está pasando en este momento, si este llamado que estás sintiendo de parte de Dios, de este ministerio, es solamente una emoción y es algo de carácter humano, esto se va a desvanecer. Pero como nosotros sabemos que esto es Jesús mismo el que está detrás de ti, entonces yo estoy seguro en el nombre de Jesús que esto no se va a desvanecer. Pero, versículo 39, pero si es Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Y en ese momento dice la palabra que todos estuvieron de acuerdo con Gamaliel.
Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por la causa del nombre. Y vea que nombre está en mayúscula porque se refiere a Jesús, a Dios mismo aquí en la tierra. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo las cosas buenas y las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. El apóstol Pedro citó una frase que es un faro para nosotros en medio de la oscuridad. Si tienes temor al rechazo, si tienes el temor al que dirán, te tengo que decir lo siguiente, que es lo mismo que dijo el apóstol Pedro en el versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. ¿Por qué? Porque si estás obedeciendo a Dios, esto que estás sintiendo en este momento no es una emoción. Y ahora cito a Gamaliel. Gamaliel dijo, no vaya a ser que esas personas que te están rechazando y esas personas que están persiguiéndote porque estás en este sentir, en este movimiento llamado reyes y sacerdotes, llamado iglesia de Cristo Jesús, estén peleando en contra de Dios y no en contra de un hombre. Ojo con esto. Hoy, más que nunca, Dios quiere levantar gente atrevida, gente que se arriesgue, gente que se vaya un paso más allá por obedecer a Jesús y con esto tener esa llenura del Espíritu Santo, que obedezcan a Dios, que le digan, Dios, yo te quiero obedecer a ti antes que obedecer a los hombres. Esta es una característica de los verdaderos creyentes en el Señor, de aquellos que realmente buscan honrar a Dios, y es que lo honran a Él independientemente de lo que los hombres piensen. Hoy, en la época de las redes sociales, hoy en la época donde encajar hay que ser cool, hay que tener seguidores en redes sociales, es el que más likes tenga, es aquel que esté con la mayoría, aquel que tenga la acogida de la mayoría, pero nosotros estamos llamados a ser diferentes, estamos llamados a obedecer a Dios, a obedecer al Señor Jesús, a estar llenos del Espíritu Santo para que Él sea quien hable por nosotros y nos defienda, y cuando tenga que enviar un ángel a abrir las puertas de la cárcel, pues lo haga, y cuando tenga que sanar a un enfermo, lo sane, y cuando tenga que abrir las puertas de la necedad y la ceguera espiritual y del espíritu de error que hay en muchas personas hoy, pues lo haga, porque muchas personas hoy se encuentran luchando en contra de Dios y no en contra de un hombre. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, hombres y mujeres atrevidos que vayan una milla más allá, un peldaño más por testificar y dejar de hacer la oración de la oveja perdida y empezar a hacer oraciones que se preocupan por la eternidad de otros, que así no los conozcan, ya los amen y quieran llevarles el mensaje de salvación y estén dispuestos a arriesgar todo por el nombre de Jesús. Por eso, si esto que estás sintiendo, si esto que en este momento estás viendo es de Dios, tú tienes que tener algo claro, y es que nada ni nadie lo van a poder detener. Si esto que hoy estás viviendo y sintiendo es de Dios, nada ni nadie lo va a poder detener. Y eso tienes que tenerlo claro en tu vida y en tu corazón. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Y quiero que por favor anotes esto que te voy a decir. Anótalo, ojalá ahí en los comentarios para que el anfitrión vea, pero si no, anótalo en con tu lápiz y en el papel. Jesús te amó tanto como para dar su vida por ti. Atrévete a corresponder con tu vida a su amor inagotable. Jesús te amó tanto como para dar su vida por ti en una cruz, en un madero. Él fue el sacrificio perfecto, Él fue el cordero inmolado por tus pecados y por los míos. Por eso ahora nosotros le rendimos nuestra vida a Él, como en acto de agradecimiento, porque sabemos que le estamos rindiendo una vida temporal, pero Él nos va a regresar una vida eterna y nos va a librar del fuego eterno, y en el día del juicio rescatará nuestra alma porque le pertenecemos. Hoy
como les dije, es un día de retos. Por eso quiero retarte a que empieces a notar, porque estos son los retos para ti. Quiero retarte a que no temas a la crítica o al rechazo, venga de donde venga. Que sintamos orgullo, al igual que los apóstoles, cuando tengamos que sufrir a causa del nombre de Jesús. Que si el gobierno, jefes, profesores y aún padres tuyos te quieren hacer desobedecer a Dios, al Dios de la Biblia, te reto a no tener miedo. Porque ellos en ese momento se estarán enfrentando contra Dios mismo, ni siquiera contra tu voluntad. Y te reto a ir en contra de la corriente de este mundo. Te reto a que seamos diferentes, a que vayamos en contra de la corriente, a que si todo el mundo está haciendo algo, nosotros hagamos algo diferente, con tal de honrar el nombre de Jesús. Por eso has tenido tú el privilegio de sufrir por la causa de Cristo, de vivir rechazo por la causa de Jesús. Te pregunto esto porque quizás no, pero esto es un honor, que la gente te desprecie y te rechace por la causa de Cristo, porque si a Él lo rechazaron, seguramente a nosotros también lo harán. Pero el Señor prometió correspondernos a ese amor, a esa muestra de amor, a ese sacrificio que estamos haciendo, honrándonos delante del Padre Celestial. Por eso, ¿cuál es la tarea que tengo para ti? La tarea es la siguiente: pide a Dios valentía y osadía para ver y tomar las oportunidades de testificar, para testificar de Jesús. Pídele al Señor osadía y valentía, al igual que los apóstoles. Los apóstoles no oraban por otra cosa, sino osadía y valentía, para que en el momento que tuvieran que estar al frente de las autoridades, pudiesen testificar del nombre de Jesús, así como relata hoy la palabra que Pedro hizo en frente de todas las autoridades. Quizás las autoridades para ti no sea hablar de Jesús en frente de una autoridad política, o de una autoridad del gobierno, o de una autoridad policial. Quizás sea testificar en frente de una autoridad, el testificar de Jesús en frente de tu autoridad inmediata, que son tus padres, tu jefe, tus profesores. Pídele a Dios que te permita ver esas oportunidades y aprovéchalas para testificar qué es lo que Jesús está haciendo en tu vida. Por eso, toma el riesgo, sea arriesgado y toma el riesgo de empezar a servirle a Dios. Decirle: Señor, dame oportunidades para testificar acerca de tu nombre, para testificar esto que estoy sintiendo, para contarle a otros que en ti sí hay esperanza. Porque estas son las oportunidades que luego en el cielo y aquí mismo en la tierra nos van a ser remuneradas. No lo hacemos por la remuneración, lo hacemos por la gratitud que tenemos por aquel que fue el único que fue capaz de morir en un madero, siendo Dios mismo, se sacrificó a sí mismo. Y como dice Juan 3:16, porque de tal forma amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, al unigénito, para todo aquel que en Él crea. Y tú y yo creemos, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de ti, Señor. Estamos convencidos de que tú eres Dios aquí en la tierra, Señor. Que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que fue el sacrificio perfecto. Hoy lo entendemos, Señor bendito, porque hemos leído el Antiguo y el Nuevo Testamento, Señor. Tiene toda la coherencia para nosotros y entendemos, Señor Jesús, que necesitamos ser valientes y audaces, Dios, para testificar a aquellos que no te conocen de la esperanza que únicamente hay en ti, que fuiste el único que dijo que eras el camino, la verdad y la vida, y este eres tú, Señor Jesús. Hoy alabamos tu nombre, Señor Jesucristo. Hoy declaramos que tú eres Dios en nuestra vida. Nuestra esperanza eterna está en ti, Señor, y sabemos, Señor bendito, que tú nos librarás del juicio final, porque entendemos que nos amas y nos estás llamando hoy con amor eterno. Gracias, Señor, en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús.